Buenas tardes a todos y a todas. Bienvenidos a la novena sesión de lingüística materialista. En estas sesiones estamos presentando a investigadores e investigadoras que están tratando temas relacionados con la ideología y con el discurso. Hoy tenemos el gusto de presentar a Óscar García Agustín, que aunque es natural de La Rioja, España, está trabajando y viviendo hace muchos años en Dinamarca. De hecho, es catedrático en Democracia y Cambio Social y director del grupo de investigación DEMOS, Democracia, Migración y Sociedad, en el Departamento de Cultura y Educación de la Universidad de Aalborg, en Dinamarca. Su base inicial en el campo del discurso ha sido fundamentalmente el análisis crítico del discurso, que ha ido combinando posteriormente con enfoques provenientes del postestructuralismo y de la sociología y teoría política. Sus principales intereses de investigación son los movimientos sociales e iniciativas de cambio social provenientes de la sociedad civil, la crisis de la democracia liberal, las políticas de inmigración y refugio y el populismo. Entre sus obras encontramos Discurso e Institucionalización de 2010, Sociología del Discurso de 2015 y Populismo de Izquierdas en 2020. Y como digo, es un gusto presentarlo hoy porque este libro que tengo aquí y que ilustra muy bien mi biblioteca fue un regalo de Óscar hace años y que pude usar con fruición para mi tesis doctoral, cosa que le agradezco mucho a Óscar y recomiendo este libro como otros. Últimamente Óscar pues publica prácticamente todo en inglés, por eso hoy era muy interesante que estuviera con nosotros también difundiendo su lengua materna, la lengua de Cervantes, y que pudiera trasladarnos sus investigaciones en torno al discurso de la nueva extrema derecha, que está teniendo, como sabéis, muchísimo éxito electoral en distintas partes del mundo. Y Óscar, pues seguramente nos ilustrará sobre ello, desde su propia experiencia como investigador en Dinamarca. Óscar, cuando quieras. Muy bien, o sea, antes de agradecer, ¿cuánto tiempo, no sé si cuánto tiempo es la presentación? Pues tienes hasta ahora y una hora o así. Una hora hablando. O menos. Por gente que ha venido aquí. Bien, bueno, tú me avisas cuando sea demasiado, me avisas si es demasiado poco, no me lo digas, para no avergonzarme. Bien, buenas tardes o buenos días, dependiendo de dónde esté cada uno. Gracias en primer lugar, ¿no?, a Pedro por invitarme a esta nueva sesión del Instituto de Lingüística Materialista. La verdad que me apetecía mucho estar aquí en este foro compartiendo pensamientos y reflexiones con vosotras y vosotros. Y eso particularmente hace ilusión, ¿no?, después de mucho tiempo que hemos hablado de encontrarnos en Murcia, por lo menos, aunque todavía no se ha producido, encontrarnos en la Murcia virtual, aquí desde Dinamarca. Como Pedro estaba comentando, voy a presentar algunas reflexiones sobre el discurso de derecha, de extrema derecha. Y para ello voy a compartir una presentación de PowerPoint, que espero que funcione todo bien, y hay un par de vídeos. Imagino que el tema de la extrema derecha y el discurso de la extrema derecha es algo que compartimos todos desde diferentes contextos y desde diferentes perspectivas. Y mi idea es un poco presentar una especie de reflexión o más conceptual, teórica, y luego ilustrarlo con algunos ejemplos que son particularmente del caso danés, que igual es un poco desconocido en el ambiente de habla, pero que creo que puede ser de interés y puede ser comparable con otras experiencias tanto en Europa como en América Latina, ¿no? Así podemos ver cuál es peor o cómo son de malos estos discursos o cómo afectan a cada país o qué estrategias comparten o no. O sea, como dice Pedro, hablaré en la lengua de Cervantes, pero vaya, creo yo. Bien, voy a compartir la presentación primero y introducir un poco cuál es el tema. Espero que se vea sin problemas. Bien, pues el tema, ¿no?, que he elegido para hablar es el de la derecha transtextual, y la idea está, ¿no?, con un poco también de referencia intertextual, de cómo la extrema derecha hace ese discurso grande otra vez. Y un poco la idea, el principal objetivo con esta charla, y está un poco aquí en esta imagen, es pensar el discurso de extrema derecha
como algo más amplio que la pura producción textual, y ver cómo el discurso de la extrema derecha, o analizar cómo el discurso de la extrema derecha está siendo exitoso en la hora de interconectar con otros discursos, o a la hora de reproducirse a través de distintos medios. No creo que el discurso de la extrema derecha sea solamente un discurso puramente basado en ideas, sino creo que ha sido también capaz de entroncar con las nuevas dinámicas mediáticas y con crear una especie de universos semióticos más ricos que los que pertenecen a la extrema derecha tradicional. Luego podemos discutir si la colocamos más cerca del fascismo, posfascismo, si es extrema, si es radical, pero yo creo que todas estas derechas comparten que su discurso es un discurso mediatizado, mediático, transmediático y transtextual, que genera un nuevo tipo de sentido, un nuevo tipo de comprensión de cómo es la extrema derecha actual. Y quiero empezar con un vídeo, aunque estamos en Dinamarca, pero un vídeo de Vox, el partido de extrema derecha español, un vídeo de Vox en 2016, cuando Vox era algo muy chiquitito, y también algo que éramos más como un objeto de risa, ¿no? Sobre todo por parte de la izquierda, porque no tenía casi ni representación ni votos. Y en aquel entonces, o sea, yo me veo como mi imagen, no sé si me pasa lo mismo, que estoy así como con interferencias, ¿no? Bien, pero decía que es en aquel entonces tenía un discurso en 2016, incipiente, nuevo, ¿no? Y que trataba de provocar o generar un tipo de reacciones que, insisto, aunque lo podemos entroncar con un tipo de extrema derecha existente en España, pero que también ofrece algo nuevo. Y eso nuevo, en mi opinión, que ofrece es que podemos conectar con lo que llamamos lo transtextual, o algo que va más allá que el texto e influye en nuestra recepción y nuestra comprensión del texto. Son 2 minutitos de un joven Abascal, así que voy a compartir el vídeo y otra vez espero que funcione sin problema. Si en la derrota no desesperas, ni en la victoria te embriagas, si jamás das una batalla por perdida, ni una bandera por arriada, si eliges siempre el coraje cuando el miedo te desafía, y si no te ríes del honor porque no quieres vivir entre traidores, si anhelas nuevos horizontes sin despreciar tus viejos orígenes, si no derrochas lo que no tienes y eres generoso con quien de verdad lo necesita, si conservas intacta tu honradez en tiempos de corrupción y sabes bien que no es lo mismo el vicio que la virtud, si a veces corres tras la verdad cuando los demás desfallecen, si tu voz limpia alcanza por igual a reyes y hombres corrientes, si sientes gratitud y orgullo por quienes, de uniforme, guardan el muro, si recuerdas a los que cayeron para que no caigan nunca en el olvido, si respetas la historia y el legado de tus mayores, si eres capaz de batirte para proteger el futuro y el patrimonio de tus hijos, si amas a tu patria como amas a tus padres, si bendices la belleza, el bien y la verdad, si estás dispuesto a una pelea perpetua por tu libertad, si tomas partido hasta mancharte para combatir una injusticia, si crees que en el riesgo hay esperanza, créeme, si haces todo eso, en la noche y en el día, en la tormenta y en la calma, en los días de miseria o en la hora de la abundancia, sabrás que estás logrando hacer a España grande otra vez. Bien, ese es el vídeo. Insisto, es un vídeo de 2016, ¿no? De cuando Vox estaba muy lejos de convertirse en Vox. Pero hay varios elementos, ¿no?, que me parecen interesantes en este vídeo. Aparte de que es un cambio en la manera de comunicar política, que es a través de YouTube y de las redes sociales. Pero he tomado este comentario, ¿no?, que aparece en la revista GQ,
que es un largo análisis, pero que me parece que tiene muchos elementos en común. Insisto, ¿no? Este texto es desde 2016, ¿no? Y el periodista Cristian Campos comenta, reconócelo, tú también eres un Navy SEAL encerrado en el cuerpo de un autónomo. Tú también te has venido arriba viendo Gladiator y te has visualizado liderando las legiones romanas en su batalla contra las últimas tribus mugrientas de Vindobona. Tú también estás convencido de que el poema If de Kipling habla de ti. A ti también te galopa el cerebro cuando practicas zumba en el gimnasio y las primeras gotas en tu frente le anuncian al mundo que los héroes también sudan. Tú también piensas que la banda sonora de tu vida debería ser de Hans Zimmer, incluir más bombos graves y subidones que una sesión de Vitalik. Reconócelo, a ti el vídeo de Vox te ha puesto la piel de gallina. Y yo creo que hay muchos elementos en los que ya en este inicio, ¿no? de Vox, en los que creo que podemos empezar a pensar Vox como un discurso transtextual o como un partido que emite un transtexto, no solamente textos. Hay referencias intertextuales, ¿no? Se señala claramente ahí, ¿no? La referencia al poema de Kipling, que se llama así, ¿no? En la que un padre habla a su hijo, también hay referencias dentro del texto. Entonces hay una especie de transposición textual, pero también de género, interdiscursiva, de un poema a un vídeo de propaganda política. También hay una intertextualidad muy poco sutil, refiriendo a Trump, ¿no? Con lo de hacer España grande otra vez. Pero luego hay otro tipo de elementos que aparte de ser más allá de referencias a textos o a géneros, van un poquito más allá, ¿no? Y es el tono épico, ¿no? Que recuerda, yo creo con acierto y con gracia, ¿no? En el artículo a películas épicas como Gladiator, un poco la figura del héroe, la música que acompaña las palabras de una manera bombástica o exagerada, con poco miedo al ridículo, a la personalización del héroe en la figura y en las palabras de Abascal. Hay varios elementos que empiezan a conectar diferentes formas de comunicar la política y que hacen que el discurso político sea algo diferente, ¿no? de un discurso político tradicional, y que tenga un atractivo que no solo es la nostalgia, que es un sentimiento, pero no solamente la reivindicación de España, el sentimiento nacionalista, sino que hay algo que va más allá de las sensaciones asociadas al discurso y que es el propio género, ¿no? La épica como un género político. Y el discurso de Vox en ese sentido como épico o como opuesto, ¿no? a las élites dominantes, se convierte en algo tan efectivo como el propio contenido del discurso. Muchas veces cuando se habla de que el discurso en relación al discurso populista el populismo si es un estilo o es más la forma que el contenido, podemos ver que hay algo aplicable en este sentido, pero el estilo y la forma es solamente una parte, ¿no? Hay una parte transmediática que está incorporada dentro del discurso y a veces resulta cada vez más difícil de separar lo que es la influencia de la forma, el estilo, la comunicación a través dentro de medios, de lo que es el propio contenido del discurso. Y por eso pensaba que era interesante, ¿no? Pensar en cómo conceptualizar, ¿no? El discurso de la extrema derecha como algo, insisto, que no se limita a los discursos del Parlamento, a los textos los programas políticos, sino más como una interconexión entre todos esos textos clásicos del discurso político con otros discursos que se producen en otras esferas y que además son capaces, ¿no? de llevar al lector o al receptor a diferentes ámbitos, ¿no? desde el ámbito de la ficción hacia el ámbito de otros géneros, hasta el reconocimiento de múltiples referencias mediáticas y textuales que se encuentran en estos textos, ¿no? Por eso tomé prestado, ¿no? la idea de transtextualidad que como bien sabrá, ¿no? proviene de Serge Genet, que es escribió dentro de la teoría literaria y escribió este concepto de transtextual para hablar de la trascendencia textual del texto y ver cómo el texto es capaz de comunicar con otras cosas o con otras referencias textuales. Lo que es interesante en la idea de transtextualidad, en el caso de Genet, es que la transtextualidad no está limitada a la intertextualidad, que podemos decir un poco que ha sido la versión hegemónica cuando hablamos de conectar textos. Yo creo que la intertextualidad ha sido el fenómeno, ¿no? que más atención
recibido, pero también hay muchas otras que no voy a entrar en detalle, pero hay muchas otras funciones con las que conectan el texto. Esto se refiere, insisto, ¿no?, al texto literario, luego también ha sido aplicado al texto fílmico o a cine como ejemplo de transtextualidad, pero hay muchos fenómenos que se conectan a través de la transtextualidad, ¿no? Metatextualidad, paratextualidad, hipertextualidad, la intertextualidad, que todavía es central, y la architextualidad. Todos estos colocan el texto, ¿no?, en una serie de relaciones diferentes con otros textos y exigen o provocan una relación especial entre el emisor o el receptor, o entre quien produce el texto y quien recibe el texto. Entonces, a partir de esta idea de transtextualidad, creo que es interesante, ¿no?, repensar algunos de estos elementos y luego, a partir de ahí, elaborar cómo se puede pensar los discursos de la extrema derecha desde una perspectiva transtextual. Bien, sí me gustaría partir de dos premisas, ¿no?, teóricas, yo creo que conocidas y reconocidas, ¿no?, en este ámbito. Uno es la noción, ¿no?, de desplazamientos discursivos de Beatriz Gallardo, y otra es un poco el trabajo ya hace unos cuantos años ya de Fairclough sobre el discurso y el cambio social. Se puede ver que no estoy... Bien, la idea de desplazamientos discursivos, que insisto, es un concepto, ¿no?, que desarrolla Beatriz Gallardo, se utiliza, ¿no?, para explicar los desajustes discursivos que se atribuye a dos tipos de dinámicas comunicativas y sociales, que son la digitalización y la globalización, que obligan a pensar el espacio comunicativo público y cuál es el rol o el papel que desempeñan los actores políticos, incluso sobre todo los actores políticos tradicionales. En concreto, cuando habla de desplazamientos discursivos, Gallardo parte de una visión más tradicional de la política, ¿no?, como espacio deliberativo, de intercambio de argumentos o de producción, ¿no?, de una argumentación común en la que varios argumentos se confrontan y un argumento resulta más persuasivo o convincente que el otro. Frente a lo que ya llama el ámbito pseudopolítico, que sería un poco lo que tenemos ahora, en el que hay otro tipo de dinámicas, dinámica de la personalización, del escándalo, del bulo, que son dinámicas que interfieren en el discurso político. O sea, independientemente de que el discurso político no ha sido siempre puramente deliberativo, ¿no?, siempre ha tenido elementos propagandísticos, ha tenido elementos de manipulación desde siempre. Lo que sí que es cierto, ¿no?, es que actualmente es más difícil acotar qué es el discurso político o dónde se produce el discurso político y quién es el emisor o el productor de estos textos políticos. Pero sí que concibo que el mover hacia la transtextualidad es una especie de necesidad proveniente de estas dinámicas de desplazamientos discursivos, en la que hay una mayor incertidumbre o mayor imprecisión o fluidez a la hora de entender los discursos políticos, y en los que hay varios elementos comunicativos, pero también de escalas locales, globales, que forman parte de las dinámicas discursivas. Bien, eso en cuanto a la parte de desplazamientos discursivos, que me gustaría conectar, ¿no?, con esto que es un poco antiguo, ¿no?, pero bueno, también soy un poco antiguo, que es sobre la idea de Fairclough sobre las prácticas discursivas en su famoso modelo, ¿no?, de 3 dimensiones. Y una cosa que yo creo que es interesante, ¿no?, y que no conviene olvidar cuando habla de las prácticas discursivas, es que las prácticas discursivas se conectan con las prácticas sociales y que los cambios en el discurso también reflejan y promueven cambios sociales. Todos estos desplazamientos discursivos que estamos percibiendo son consecuencia, ¿no?, de diferentes cambios políticos o sociales, pero también están promoviendo y contribuyendo a diferentes cambios políticos o sociales, ¿no?, lo que llamaba Fairclough el discurso como constituido y como constituyente. Pues se podría aplicar al caso de las prácticas discursivas. Y en concreto, ¿no?,
Fairclough distingue, ¿no?, entre dos tipos de prácticas discursivas, cuando tiene que hacer el análisis más puramente textual, que es la intertextualidad, que, volviendo a Kristeva, ¿no?, tiene dos dimensiones, una horizontal, la que se establece entre el emisor y el receptor, y otra vertical, que sería la que se establece entre el texto y el contexto, que esto se ha aplicado o se ha expandido, ¿no?, actualmente hacia los medios sociales o hacia las redes sociales y hacia cómo funciona la conexión entre los hipertextos o la conexión entre textos o la distribución de mensajes, ¿no? Entonces yo creo que esta teoría se ha actualizado y yo creo que esto todavía puede ser de gran utilidad en cuanto a intertextualidad, pero luego Fairclough también introduce, ¿no?, la idea de interdiscursividad para añadir otro tipo de factores que no son puramente textuales, pero que afectan a la manera en la que se produce y se consume el texto, que son el género, el discurso y el estilo. Entonces yo creo que en este sentido es interesante, ¿no?, ver que las prácticas discursivas, ¿no?, de producción y consumo de textos combinan la intertextualidad e interdiscursividad como algo que están generando nuevos tipos de discursos. No solamente son prácticas lingüísticas, sino que son o comunicativas, sino que son prácticas sociales o prácticas políticas. De hecho, ¿no?, hay un artículo reciente, ¿no?, escrito por Óscar Chega y Laura Camargo sobre interdiscursividad, que está aplicado a una rapera, Kata Katana, que, o sea, no voy a hacerme experto en rap porque no lo soy. Pero bueno, el artículo está interesante, en el que se habla de la interdiscursividad, ¿no?, como otro tipo, o como se genera otro tipo de dinámicas, ¿no?, que dentro del texto, que no solo refieren a las referencias a otros textos, sino a cómo, por ejemplo, los registros orales y cultos confluyen dentro de la producción discursiva. Y los autores recuperan aquí, ¿no?, recuperan la noción de transversalidad interdiscursiva, ¿no?, también proveniente de la teoría literaria de Albaladejo, para incluir, ¿no?, estos factores micro y macro estructurales y ampliar lo que es el espacio discursivo, ¿no? Y aquí hay una cita, ¿no?, de que la materialización de discursos que se relacionan como fenómenos de conciencia o plasmaciones de estructuras ideológicas producidas en sociedad que influyen en la recepción que tiene el lector o el destinatario del texto, ¿no? Y el objetivo es influir, ¿no?, en la recepción del texto, y es un poco volviendo atrás, ¿no?, al ejemplo, por ejemplo, de Vox, ¿no?, en el vídeo anterior, en el que este tipo de transtexto, con un fuerte componente intertextual, pero también interdiscursivo, influye, ¿no?, en la percepción no solamente ideológica, pero también anímica, afectiva, que tiene del vídeo y cómo se produce ese tipo de identificación con el vídeo, con el contenido del texto, ¿no? Así que por continuar, ¿no?, la idea de prácticas discursivas referidas a la intertextualidad e interdiscursividad, creo, ¿no?, que deben ser incorporadas, ¿no?, en un análisis transtextual, junto con una idea, ¿no?, que proviene también, o que incorpora también Fairclough, ¿no?, de recontextualización, y que también últimamente, ¿no?, autores como Camila Cárdenas se refiere como transtextualización. Y como la presentación tenemos varios conceptos trans, pues he optado por usar transtextualización, porque también, aparte de la idea de recontextualizar de Fairclough, también ayuda a entender mejor, ¿no?, la dinámica entre diferentes medios y no solamente entre géneros. Luego tenemos ahí una serie de definiciones que espero que no sean muy pesadas, ¿no?, pero igual ya son conocidas, ¿no? Pero bueno, está la idea de Fairclough, ¿no?, de cómo la recontextualización es la apropiación de unos elementos de una práctica que se insertan en otra práctica y que también influyen o transforman dicha práctica al ser recontextualizados. Eso lo podemos ver en casos concretos, ¿no? En el caso de las palabras que cada vez son más largas, transcontextualización,
en la que los discursos y prácticas sociales se mueven de... Cárdenas habla de grupos online o de usos digitales, se mueven de espacios públicos a mediáticos y que pueden ayudar a contribuir los ejercicios o las posiciones de oposición y resignificación, ¿no? Además de eso, la transcontextualización permite, ¿no?, cruzar fronteras que no solo se limitan a géneros, pero también a medios, comunidades e instituciones. Entonces, la transcontextualización permite, ¿no?, en el caso que veíamos anteriormente del vídeo de Vox, o en el primer caso de la película de Matrix, vemos cómo determinados tipos de textos se recontextualizan o transcontextualizan en otro tipo de textos y cómo adquieren una nueva significación. Esto, que lo comentaremos después, también produce una especie de pregunta, ¿no?, sobre cuál es la agencia, cuál es el emisor de los discursos, ¿no? En el caso de Vox está claro, ¿no?, porque es el partido político el que es el emisor, y es identificable, pero si vamos al ejemplo, ¿no?, de cómo la extrema derecha norteamericana se ha apropiado de la película Matrix, por ejemplo, ¿no?, y cómo la película Matrix se ha convertido en una crítica del autoritarismo cosmopolita liberal o liberal, más que una crítica solamente al autoritarismo, y cómo ha conectado también de cómo te obligan a hacer algo y te oculta la realidad que existe, y cómo estamos viviendo una simulación en la que hay, a través de las teorías de conspiración, hay alguien que nos controla. Cuando vemos cómo Matrix, que por lo menos en mis tiempos era casi lo contrario, era una crítica, ¿no?, al autoritarismo globalizante y una crítica a la manipulación de los poderes fácticos del neoliberalismo, pues se ha transcontextualizado en diferentes comunidades online, lo que se convierte en una crítica, ¿no?, de los gobiernos, o una crítica de las políticas que han sido adoptadas durante la pandemia, y que conectan con ese sentido, ¿no?, antiautoritario, que ahora es reclamado por diferentes grupos de la extrema derecha. Entonces, insisto, no solo es una recontextualización, sino creo que es también interesante ver cómo esa transcontextualización en diferentes medios permite expandir el sentido de agencia de un líder político como Trump o como su partido a grupos que incluso pueden llevar el discurso más allá de lo que él puede hacer, o de lo que él puede hacer dentro del discurso político. Bien, por eso creo que es importante, ¿no?, el pensar también no solamente en el texto, sino movernos del texto a lo que sería el transtexto, ¿no? Que el transtexto, como comentan algunos autores, no es un concepto totalmente nuevo, pero sí que adquiere nueva significación o una nueva vitalidad en los contextos transmedia, en los que las narrativas, en concreto en el caso de las transmedia, las narrativas no se pueden limitar solamente a un género, sino que las narrativas se expanden a diferentes géneros, y la manera en que nosotros producimos y consumimos discursos, ya no solamente a través de un medio, el parlamento, la televisión, sino que necesitamos también los social media sociales, necesitamos también canales de YouTube, necesitamos también combinar ficción con realidad, integramos elementos o referencias a la ficción como parte del discurso político, la cultura del fandom o de fans también se incorpora como parte de la política, ya en un caso más de protestas, no de extrema derecha, pero más progresistas. Hemos visto como La Casa de Papel o ¿cómo se llama?, El Cuento de la Criada, se han incorporado, ¿no?, en protestas feministas o en protestas por derechos de trabajadores, como parte del imaginario de la resistencia. Entonces, esta dinámica transmedia, como parte de nuestra manera de entender la producción y consumo de texto, ha favorecido, ¿no?, que empecemos a hablar de transtexto como ese resultado de todas las interconexiones que se producen dentro de un discurso, o algo que podemos identificar como un discurso, ¿no? Y
en este sentido el texto, ¿no? Como pasa con la intertextualidad, pero de una manera un poco diferente, se convierte en un texto extendido. La intertextualidad extiende el texto en el sentido de que conecta diferentes tipos de texto. La transtextualidad en el sentido de que no solamente conecta diferentes tipos de texto, sino que el texto se produce a través de diferentes medios, y el hecho de que tienen un punto en común o un punto que es reconocible es lo que hace que podamos hablar de, en algunos casos, como se dice, de una metanarrativa o una narrativa en común transmedia para todo este tipo de textos. ¿Cómo se puede pensar, cómo se puede aplicar esto, ¿no? al caso del discurso, ¿no? de la extrema derecha como una derecha transtextual? Y yo creo que aquí es donde conviene, yo creo, problematizar o hacer más compleja, ¿no? la noción de discurso, y ver el discurso como esta especie de convergencia entre diferentes dinámicas o diferentes tendencias que provienen de diferentes lugares, ¿no? que serían los contextos transmedia o transmediáticos. Es como un texto se difunde a través de diferentes medios, y eso puede implicar cambios o ampliación de lo que es la emisión o la fuente de emisión, y diferentes tipos de recontextualizaciones y apropiaciones del texto. Las referencias textuales, que es tradicionalmente lo que hemos analizado siempre como parte de la intertextualidad, pero también a lo que Ferkler se refiere como las convenciones discursivas, o lo que es la interdiscursividad, todos los cambios que se producen dentro de un género, aunque yo creo que Ferkler no es muy específico cuando habla de género, tampoco es que sea muy claro sobre cómo definir o delimitar un género, y habla de diferentes niveles, pero si el discurso político es un género, está claro que el discurso político actual tiene muchas capas y tiene muchos niveles que hace que sea un género híbrido comparado con el discurso parlamentario político tradicional, e incluso con el discurso más clásico de propaganda o de campaña electoral. Entonces, el discurso político, en mi opinión, no se limita solamente a actores políticos. Yo creo que en el caso de la extrema derecha eso queda bastante claro, ¿no? Que aunque los partidos políticos de extrema derecha juegan un papel determinante a la hora de marcar una agenda en temas como el antifeminismo, la migración, la pandemia, pero no son los únicos, sino que esto se produce en una especie de interacción, a veces complicada, con otros grupos, otros actores, que recogen o se apropian de este tipo de discurso, ¿no? Y lo recontextualizan o lo transcontextualizan a través de diferentes mecanismos transmedia. Luego yo creo que comentaremos algún ejemplo, ¿no? para ello, pero está claro, por ejemplo, en el caso como el de la pandemia y de las vacunas, como las comunidades de extrema derecha online han sido capaces, ¿no? de llevar el discurso antivacuna más allá de lo que han podido hacer los partidos políticos de extrema derecha, creando una especie de conexión rara entre las expectativas que generan los partidos de extrema derecha opuestos a las vacunas y a las farmacéuticas transnacionales, etc. Y lo que los partidos políticos de extrema derecha han podido decir dentro del margen o dentro del orden discursivo del sistema político o del sistema de partidos políticos. En este sentido, ¿cómo estudiar, ¿no? esta extrema derecha transtextual? Bien, en entender nuestro discurso como una especie, tomando la idea, ¿no? de narrativa maestra o de macronarrativa, pensar el discurso como un macrodiscurso, ¿no? en el que confluyen diferentes tipos de textualidad, pero que sirven para potenciar y fortalecer un discurso contrahegemónico. Luego, esto contrahegemónico igual lo podemos comentar después, ¿no? en el debate, porque yo creo que hay dos cosas que son complicadas, o por lo menos a nivel personal, son complicadas en el analizar el discurso de la extrema derecha. Uno es la apropiación de repertorios tradicionales de movilización y de protesta, clásicos tradicionales de la izquierda, que se recontextualizan en parte del discurso de la derecha, que creo que a veces es difícil como
cómo afrontarlos. Y luego otro es definir la noción de hegemonía cuando estos partidos se posicionan, ¿no? O como contra un cierto tipo de hegemonía que identifican como el liberalismo, como la hegemonía cultural de la izquierda, y se presentan a sí mismos como contrahegemónico, ¿no? Lo cual a nivel de analista de discurso genera cierto tipo de problemática de cómo analizar este tipo de discursos, pero también cómo posicionarnos nosotros como analistas a la hora de definir esos tipos de discursos. Porque si decimos que son discursos hegemónicos, perdemos parte del potencial o de las principales características que tiene este discurso para tener cierto éxito, pero si lo consideramos como un discurso contrahegemónico, tiene un tipo de connotaciones que también son por lo menos controvertidas. Por eso, contrahegemónico por ahora en comillas, pero que sí que cuestionan una parte de la hegemonía o lo que se entiende como la hegemonía cultural, en cierto sentido, ¿no? Luego el contenido discursivo, lo que es el propio contenido del texto, en mi opinión no es desligable del transtexto, ¿no? O sea, por lo que veo, ¿no? Hay gente aquí que ya ha trabajado tenemos a Paulo, ¿no? Que ha trabajado con afectos, la dimensión afectiva, emocional del discurso. También mencionaba antes, ¿no? Laura, que trabajó con la interdiscursividad. Pero todo este tipo de factores, a veces tengo muchos problemas en separar el contenido, ¿no? De cómo se produce el contenido y de ver que insisto, ¿no? El discurso de la extrema derecha es exitoso porque ofrece seguridad. Sí, pero cómo ofrece seguridad y cómo esa seguridad se construye, ¿no? A través de los diferentes textos transmediáticos y cómo genera un tipo de referencias y conecta ese tipo de referencias, creo que es igual de importante, ¿no? A la hora de visualizar qué es la seguridad o a la hora de comprender la seguridad, que no solamente es una seguridad generada a través del texto o los textos. Tercer aspecto que comentaba es la expansión de la agencia, en el que los partidos políticos todavía son los principales actores en el debate público que generan los discursos de extrema derecha, pero creo que hay que atender a otros tipos de actores que interactúan con ellos, por decirlo de alguna... O sea, esto casi me duele, ¿no? Con este ejemplo, porque como gran fan de Star Wars, pero sería un poco más lo mismo, ¿no? Como cuando los fans de Star Wars son un dolor de cabeza a veces para Disney y las productoras de las nuevas películas, porque tratan de influir en el contenido, protestan sobre los actores y sobre todo y quieren tener ese tipo de influencia porque se consideran los principales receptores, y con las comunidades de extrema derecha pasa algo parecido, está pasando algo parecido, ¿no? Se generan ciertas expectativas o vínculos, pero los partidos políticos no son capaces de satisfacer completamente, ¿no? Ese tipo de demandas. Y un factor que yo creo que es, que yo no sé si es consciente, pero creo que sí, ¿no? Es que son discursos o la derecha transtextual es viralizable o fácilmente viralizable. Y es una derecha, ¿no? Abierta al meme, a la parodia, a que sea ridiculizada en diferentes contextos. Yo creo que es un efecto calculado. No creo que sea un gran problema, ¿no? Aquí casi todas las campañas de la extrema derecha tienen su principal impacto a través de los memes, cuando empiezan a parodiar el contenido de las campañas, pero luego ellos se defienden, ¿no? de esto, ¿no? De que es típico la reacción de los liberales, de los progres, etcétera, ¿no? Entonces sí que hay un alto grado, ¿no? de redistribución o de apropiación que trata de hacer burla o representarlo como algo cómico o algo ridículo, pero que es parte, ¿no? de lo que creo de la estrategia, y que yo creo que está muy definido en cómo se redefine, ¿no? Lo que es el orden del discurso y de lo que es decible y lo que no se puede decir, ¿no? Y aquí otra vez conectaría un poco, ¿no? con teorías de movimientos sociales o teorías de democracia radical, ¿no? En los que movimientos sociales siempre han sido capaces, ¿no? de abrir el espacio de representación, el espacio de lo que se puede decir dentro del discurso, introducir nuevos o visibilizar nuevos tipos de actores que son importantes a tener en cuenta y que han sido visibilizados
la representación política, y yo creo que la extrema derecha asume ese papel desde otro lado, ¿no? En el sentido de provocar o decir aquello que no se puede decir dentro de un orden discursivo, en temas como feminismo, temas como migración, y tratar también de cambiar o de nombrar actores que ellos consideran que no están representados, ¿no? Como cuando se habla de la España vaciada o ese tipo o los españoles que madrugan, ese tipo de referencias a actores que se interpelan por considerarse invisibilizados. Pero insisto, ¿no? Yo creo que entrarían dentro de esta misma dinámica, ¿no? Que conocemos más desde el lado de teoría de democracia radical o movimientos sociales, de cómo discute lo decible o el orden discursivo. Bien, como esto igual así, pero que no. En cualquier caso, sí que me gustaría completar, ¿no? con algunos ejemplos, ¿no? del caso danés, que insisto no es muy conocido, pero voy a intentar contextualizarlo. Yo creo que hay cosas que en cualquier caso se pueden extrapolar o se pueden conectar con otro tipo de experiencias de extrema derecha. Una de las cosas buenas, ¿no? del caso danés, por lo menos para analizar, es que hay dos partidos de extrema derecha. Hay un partido clásico, que lo pueden ver ahí, ¿no? es de 1995, que ha sido uno de los partidos más estables y consolidado de extrema derecha en Europa, y luego hay un partido nuevo que se llama Nueva Derecha, que es de 2015. Este partido, el partido segundo, ¿no? Y luego están los líderes, ¿no? Que vienen a la izquierda, es el líder del Partido Popular danés, Morten Messerschmidt, y luego a la derecha, nunca mejor dicho, tenemos a Pernille Vermund, que es la líder de Nueva Derecha. La cuestión es que el partido Nueva Derecha ha empezado a ganar popularidad recientemente, en los últimos años, y eso ha coincidido con la caída del Partido Popular danés. El Partido Popular danés está perdiendo apoyo y está cayendo en picado, y al mismo tiempo la Nueva Derecha se ha convertido ya, ¿no? en el partido en estimación de voto, el tercer partido más votado. Hay diferencias, yo creo que también que podemos reconocer, ¿no? cuando analizamos el discurso de extrema derecha. Podemos decir que el discurso del Partido Popular danés tradicionalmente se ha situado dentro de lo que se llama el estado de bienestar chauvinista. No es que tengan unas políticas, aunque siempre han gobernado con la derecha o han apoyado a gobiernos de derecha, pero no tienen unas políticas anti-estado de bienestar, solo que tienen una idea muy selectiva de qué es el estado de bienestar y a quién se deben aplicar las políticas del estado de bienestar. Y gran parte del electorado, ¿no? Tradicionalmente ha sido personas de la tercera edad o personas mayores que son beneficiarios, ¿no? del estado de bienestar y a los que este partido ha apelado, ¿no? En cambio, el partido de la Nueva Derecha es bastante diferente, porque la política económica en este caso apunta más, ¿no? a lo que conocemos de otros partidos de derecha, ya con unas políticas más abiertamente a favor del mercado libre, neoliberales, apoyando al sector empresarial, etc. Y aún así se ha convertido, ¿no? a pesar de este cambio, pues alguien podrá pensar, pues esto tendrá efectos, ¿no? en qué tipo de electorado apoya a los dos partidos, pero es curioso, ¿no? porque según una encuesta reciente, el segundo partido más apoyado por los trabajadores en Dinamarca, después del Partido Socialdemócrata, ahora sí que no va a ser ninguna sorpresa, es Nueva Derecha. Entonces, evidentemente la política probablemente no es el factor principal, ¿no? de apoyo, que logra el apoyo de los trabajadores, las políticas neoliberales, pero sí que tienen otro tipo de elementos que tienen en común, como el anti-establishment o como contra el establishment político, económico también, no tanto. Y luego un factor que es clave, ¿no? Yo creo que se habla mucho de las diferencias entre Europa y América Latina sobre el factor migratorio como algo definitorio, y aquí está claro, ¿no? que la anti-inmigración es algo que distingue a los dos partidos, y es algo también interesante cuando uno analiza la extrema derecha institucionalizada. El Partido Popular danés, que ha tenido un papel de apoyo a gobiernos de derecha y lleva muchos años dentro del Parlamento danés,
mantiene una posición dura contra la inmigración, pero podemos decir que mucha gente piensa que no es suficiente y que es una posición poco dura o que se han ablandado en su posición anti-inmigración. Entonces viene Nueva Derecha con una posición mucho más fuerte y dura contra los inmigrantes y han conseguido ganar bastante terreno, ¿no? en el apoyo de la derecha. Pero aparte de esto, yo creo que también hay cosas, ¿no?, que Nueva Derecha está haciendo bien en el contexto actual, que el Partido Popular danés hizo bien en su momento, pero que está encontrando serias dificultades, ¿no? O sea, voy a poner unos pequeños ejemplos, ¿no? Intentar también contextualizarlos, pero insisto, no hay cosas que yo creo que pueden ser reconocibles, ¿no? Estos son ejemplos, ¿no?, de dos campañas, ¿no?, que muestran bastante bien, ¿no?, como, o sea, hay varios elementos, ¿no?, para un análisis visual que son de interés, pero hay dos factores en concreto que yo creo que son interesantes, que es la división, ¿no?, entre la inmigración como riesgo para Dinamarca, como una amenaza a la seguridad, y luego una construcción de un imaginario nacional que no existe, que se ha perdido, ¿no?, pero todavía se puede mantener la imagen de que esa es la nación, ¿no? Las dos fotos que están a la izquierda, la primera dice no gracias, nos cuesta mucho al estado de bienestar danés. O sea, bueno, y la foto es bastante obvia, ¿no? Y la interacción se produce entre el texto y la imagen también, ¿no? Pero esa es si han estado de turismo en Copenhague, pues está la plaza central, ¿no?, que está en Copenhague. Entonces, una especie de ocupación, ¿no?, de gente que está amenazando a Dinamarca y que está ocupando sus espacios públicos con una religión que es una amenaza y que desconoce las tradiciones danesas y que encima económicamente es costosa, ¿no? Entonces esta idea del chauvinismo todavía sigue presente, definida aquí de esta manera tan sutil. Y luego en el caso siguiente, que fue bastante debatido, ¿no?, porque pone nosotros queremos construir seguridad. Seguridad es lo que está más grande, ¿no? Y luego se ve esto, ¿no?, una chica que está paseando en un sitio peligroso y luego dos personas ahí, pues que fue bastante discutido porque muchos identifican, ¿no?, con jóvenes de segunda generación como criminales, que son los que están generando ese tipo de peligro y que van a atacar a la chica, ¿no? Entonces es un tipo de propaganda no sutil, ¿no?, pero muy directa, que construye ese tipo de antagonismo, que rechaza totalmente al otro y que, insisto, que a veces no necesita articularse mucho textualmente en el sentido textual del texto de palabra escrita, pero sí que tiene mucho más impacto visual y luego las discusiones que genera, ¿no? Y junto a ese tipo de antagonismo bastante exclusionario, ¿cómo se dice eso? Excluyente, ¿no?, de lo que sean los inmigrantes como parte o segunda generación, como parte que no pertenece a la sociedad danesa. Luego tenemos a la derecha, ¿no?, esas fotitos entrañables, ¿no?, de la familia danesa, ¿no?, que apelan directamente, ¿no?, a lo que es el danés común. Que en el texto pone nuestra Dinamarca, es tanto lo que tenemos que cuidar. Y ese tipo de imágenes, ¿no?, que como pueden imaginar fue víctima de multitud de memes, ¿no?, porque casi es una invitación al meme, incluyendo, no sé si se aprecia, ¿no?, pero incluyendo en la foto que sale toda la familia con un perro. El perro afortunadamente no es un perro musulmán, sino que es un perro católico protestante. Y luego, si se fijan, ¿no?, la mano del niño, que parece que se le va a romper el brazo, y como eso crea una imagen tan artificial como la propia familia que pretenden representar, ¿no? Pero hay una especie de eso, ¿no?, de blanquitud, de tradición, de representación, ¿no?, de la familia ordinaria, ¿no?, con mi respeto, así como esto, pero de la familia que come salchichas y bebe cerveza, ¿no?, que es perfectamente identificable como el danés común. Pero este tipo de
este tipo de discursos, ¿no? Insisto, que ha perdido fuerza, ¿no? en el Partido Popular danés y están perdiendo apoyo, ¿no? En parte por una crisis de liderazgo, pero luego también una crisis provocada, ¿no? por la coyuntura actual y por la emergencia de un nuevo partido de derecha o de extrema derecha que es capaz de producir discursos o comunicar más efectivamente que ellos, ¿no? Y quería mostrarnos este ejemplo, ¿no? de interdiscursividad desesperado, el que es de una campaña más reciente, ¿no? en el que salen 4 políticos que están aquí a la derecha del Partido Popular danés. Como podéis ver, ¿no? El liderazgo del Partido Popular danés está caracterizado por la diversidad de raza y de género, con 4 hombres. Y en ellos pues, era una campaña, ¿no? En que cada uno decía algo, ¿no? Entonces aquí dice el líder, ¿no? Dice esto, uno de los líderes dice, todos estamos juntos, ¿no? Por Dinamarca. Y todo este tipo de imágenes, ¿no? que fue ampliamente difundida en redes sociales, tiene un toque retro, ¿no? Un toque de recuperación, de nostalgia, que no remite a un discurso político, sino que remite a un imaginario de la infancia o de un tiempo, ¿no? que desapareció, que existió, que uno asocia con sus primeras lecturas. El libro que está a la izquierda es una edición danesa de Los 5, creo que se llaman así en español también, Los 5. Esto es los niños, estos aventureros o detectives. Y luego otro que yo creo que también es reconocible, ¿no? También en contexto hispanohablante, pero remiten a este tipo de manera de contar historias, ¿no? Y es interesante aquí cómo a través de esta estética se intenta recuperar o atrapar, ¿no? un sentimiento, una sensación de algo perdido que no está explícitamente contado en el texto, tampoco está formulado en la campaña, pero que sí que conecta eso, ¿no? Sensaciones y géneros o discursos de diferentes tiempos con un objetivo en común. Insisto, esta campaña tampoco ha sido suficiente, ¿no? Como para... Realmente la crisis del partido es bastante profunda, no ha sido suficiente, sino que sirvió, ¿no? Para aumentar la sensación de que es un partido anticuado, ¿no? De que es un partido viejo o un partido que no es capaz de reaccionar a tiempos modernos. Entonces, ¿qué pasa si cambiamos, ¿no? A esto, ¿no? A la nueva derecha. Pues que tenemos una nueva manera, ¿no? de contar, ¿no? Que creo que es interesante, ¿no? Insisto que es un partido bastante joven. O sea, yo aparentemente me perdí la temporada 2, cuando pone la sesión 2, es la temporada 2, la temporada 3, la temporada 1, no sé dónde está, pero no la encontré. Pero la temporada 1 podemos decir que es cuando el partido consiguió las firmas necesarias para conseguir formarse como partido, que es obligatorio, ¿no? Para que un partido tenga formalización legal, necesitan tener firmas. Y después tenemos temporada 2 y 3, ¿no? La temporada 2, que son así, ¿no? La nueva derecha, que siempre estaremos aquí para ti, con esta imagen de Friends. Y luego tenemos aquí a los 3 mosqueteros, no, los 4 mosqueteros. Si algo falla ahí. Los 4 mosqueteros, que son esto, ¿no? El Islam está avanzando, el socialismo se refuerza, es el tiempo de los héroes. Los 4 mosqueteros, todos para uno y todos para Dinamarca. Aparte de este tipo que cada vez es más común, ¿no? De apropiación de cartelería, de imaginario proveniente de la ficción y de la cultura popular del cine, algo interesante, ¿no? Es cómo la narrativa, o cómo se genera una narrativa televisiva del partido a través de temporadas, ¿no? Así como cada fase que inicia el partido, primero la recolección de firmas, después cuando se forman como partido, y en un tercer momento, cuando ya entran en el Parlamento danés, cómo cada momento de la historia, de la narrativa, es secuenciado de la manera que nosotros, como espectadores, vemos series de televisión, y esperamos que la 4ª temporada pues, sea aún mejor. Ya a deseo personal espero que cancelen la 5ª, pero eso ya lo veremos, ¿no? Pero luego también tienen la habilidad, ¿no? También de reaccionar con campañas
sobre todo virales a través de redes sociales, muy rápido, ¿no?, a temas actuales, ¿no? Esto es en relación con el Me Too, ¿no? Cuando salió el Me Too, pues afectó a los partidos políticos daneses porque hubo unos casos un político danés que se demostró casos de acoso, se empezó a hablar de más casos, ¿no? Entonces, eso es lo que varios partidos dijeron: bueno, tenemos que hacer una auditoría interna del partido para ver qué es lo que pasa con nuestros partidos, si realmente hay casos de acoso, etcétera. Entonces, ellos encontraron, ¿no?, esta imagen, la que dice que no somos como los otros, es el texto que está en danés, no somos como los otros, en los que se ponen los cuatro, ¿no?, dos mujeres y dos hombres, con las manos sobre las rodillas de los demás, cerrando el cuadrado, para decir que para ellos el Me Too no es un problema político, sino que está basado en las relaciones personales. Son personas las que hacen, y las personas, sobre todo las mujeres, son capaces de decir que no. Si pasa algo, o que filtrar, al igual que decir que no es un problema, sino que es un asunto individual. Y algo interesante en este sentido también, que dicen que esto es algo de sentido común, ¿no? No es algo que deba ser politizable, sino que es algo que debe resolverse en el sentido común. Óscar, tienes 5 minutos para llegar a la hora y ya lo gestionas como quieras. Vale. Entonces voy a poner este vídeo, que es... o sea, espero que lo podamos hablar luego, ¿no? Pero hay una hegemonía tiene muchos significados en general, ¿no? Pero yo creo que una idea que yo creo que también sonó en España, ¿no?, fuerte, fue la idea de hegemonía cultural, que tiene a nivel teórico tiene sus raíces así en Stuart Hall, pero que es interpretada de manera más difusa, ¿no?, a nivel general. Pero lo cierto es que aquí, como pasa en Dinamarca, como pasa en muchos países, la idea de que la izquierda ha tenido la cultura hegemónica en las universidades, en la industria cultural, en teatros, en cines, etcétera, es algo que es compartido, ¿no? Aquí este tipo de ideología se llamó el radicalismo cultural, que empieza a los 60-70 con el movimiento hippie. Entonces, este partido Nueva Derecha, a diferencia o en mayor grado que el Partido Popular danés, tiene ese tipo de agenda cultural contra el nuevo radicalismo, ¿no? Y aunque está en danés, y voy a saltar unas partes, pero vamos a mostrar un pequeño vídeo que luego explico lo que es, pero insisto, no creo que se entienda mucho por el idioma. Pero hay un cómico, que lo tenemos ahí a la izquierda, Jonathan Spahn, que tiene un programa de televisión, sería el equivalente a Buenafuente en España, en el que hacen un sketch en el que hay diferentes periodistas que empiezan a bromear, ¿no?, sobre el white trash, sobre la gente así un poco con poca cultura, y se ven ellos así muy refinados. Entonces hacen el juego de la botella, a ver quién le toca hacer la cosa más, o la barbaridad más grande, ¿no? Y al periodista le toca ir a lo que es el stand, o lo que es ¿cómo se llama?, el garito, o como se llame, de este partido de Nueva Derecha, para pedir un café. Y piensa que eso es una humillación, ¿no?, porque un periodista no se puede mezclar con los nuevos fascistas, como le llaman. Bueno, yo creo que hoy más. Antes no. Quiero decir, la lectura que se podía hacer en Rusia del manifiesto comunista en 1880 era muy distinta de la que se podía hacer en Francia, donde... Si algo me he perdido. No, solucionado. Solucionado. Bien. Bien, voy a... eso, ¿no? Después de esta referencia a Marx y el manifiesto comunista, voy a compartir esto. Insisto, muy breve. ¿Está compartida la pantalla todavía o no? No se ve nada. Bueno, yo no veo nada, ¿no? A ver, un segundito. Es que además estoy sin imagen, ¿no? Aquí vuelvo. No se te ve a ti tampoco. Tampoco. Ahí estoy. Bien. A ver. Bien, aquí está, ¿no? Ahí va, igual la calidad nos... Un segundo. Para que la calidad sea un poco mejor.
Gør noget helt vildt pinligt. Det betaler sig. Når hun smiler. Det gør ikke noget. Det er jo ikke din skyld. Det er mig. Det er min skyld. Er du okay? Ja. Du brændte dig? Ja, jeg brændte mig lidt, ja. Ja. Det er faktisk værre med. Trøjen her. Nå, tak. Må jeg lige se, hvor det kan godt være, at pletten ikke er så slem egentlig. Gud nej. Jeg er ked af det. Jeg har røget cannabis og alt muligt. Sí, yo creo que eso, ¿no? No sé si la cuestión es que se mancha de café y la que está la que vemos es la líder del partido de Nueva Derecha. Y entonces cuando se tiene que cambiar de camiseta, entonces se dan ese beso que fue muy comentado. Como os podéis imaginar, tampoco es común tener a líderes políticos tan afectivos. Y después del beso, cuando se cambia de camiseta, justo tiene que participar en un debate sobre integración e inmigración. Entonces se pone la camiseta del partido de extrema derecha, lo cual no queda muy bien. Entonces por eso la otra le pone la pegatina. ¿Cuál es el punto en esta cuestión? Que fue la parte que más se ofendió con este sketch, que luego fue muy comentado y difundido, fue sobre todo la izquierda, porque pensaba que suponía una aceptación, ¿no? de la extrema derecha o incluso de la extrema derecha dentro de espacios, ¿no? reservados a la izquierda, mientras que la extrema derecha, la propia lideresa, decía, ¿no? que era su victoria contra el radicalismo cultural y contra lo que se llama el cosmopolitanismo neoliberal. Y aquí es donde aquí me queda la duda, ¿no? de si este tipo de intervenciones transmediáticas que van a través de diferentes medios, si al final no son más efectivas, ¿no? que cualquier articulación discursiva textual que se produce en el Parlamento contra las élites liberales, y al final este tipo de expansión del texto es lo que está generando, ¿no? que este tipo de izquierda, no de derecha, perdón, a pesar de que tiene elementos ideológicos, ¿no? que claramente antidemocráticos, excluyentes, antimigratorios, es percibido, ¿no? como un tipo de discursos diferentes o un discurso atractivos para públicos a los que antes la derecha nunca había llegado, ¿no? Yo como he hablado ya más de una hora, yo creo que voy a terminar aquí. Gracias. Pues muchísimas gracias, Óscar. Ha sido una intervención, para mi gusto, excelente, de las mejores que hemos tenido, muy clara, muy técnica, con muchos ejemplos concretos que demuestran la realidad que estamos viviendo. Y yo te quería comentar un par de asuntos. Has hablado del voto obrero, cómo la nueva extrema derecha se dirige a los obreros porque es la masa realmente de votantes más importante, al igual que Mussolini o Hitler en su momento quisieron, ¿no? Incluso en España Falange intentó un acercamiento a los anarquistas, ¿no? Para captar el voto obrero, crearon sus propios sindicatos, ¿no? Ahora, por ejemplo, Marine Le Pen en Francia tiene un discurso destacadamente obrerista, Salvini en Italia también, Vox en España lo está intentando, pero es evidente que son parte de la élite y no lo están consiguiendo. Han creado en Vox en España un propio sindicato llamado Solidaridad, pero el discurso de Vox se aleja claramente de las élites, de los grupos trabajadores. Pero claro,
hay voto obrero, eso es indiscutible. En cualquier encuesta hay un voto obrero para la extrema derecha. La izquierda creyó siempre que por ser izquierda iba a tener el voto obrero garantizado y no es así. Sin embargo, Stephen Forti, un investigador hispano-italiano, acaba de sacar un libro muy interesante, Extrema Derecha 2.0, donde analiza casos como el francés y el italiano y muestra estadísticas donde dice que no es que el obrero vote a la derecha, sino que el obrero que ya votaba a la derecha, o votaba a los liberales históricamente, ha desplazado su voto a la extrema derecha. Eso es importante para distinguir eso del nuevo voto joven, que ahí sí la izquierda tiene un reto, porque el voto joven, y de ahí empalmamos con tu discurso sobre lo transmediático, porque yo creo que la nueva extrema derecha lo que está haciendo es dirigirse a ese público joven, mezclando géneros, mezclando textos, usando los memes, las redes sociales, porque ese voto joven, los jóvenes siempre se creen más rebeldes, están inmiscuidos en la cultura popular, acceden fácilmente a las redes sociales, por edad quizás, solo quizás sean más manipulables, por poca experiencia, poca memoria histórica. Por tanto, Óscar, no sé qué opinas de ese discurso obrerista, de ese voto obrero y del voto joven, y cómo se puede articular todo eso en la nueva extrema derecha. Bien, gracias, Pedro, por tus palabras y por las preguntas. O sea, yo creo que sí que... o sea, yo creo que hay estudios también que muestran o sea, lo contrario, ¿no? Que hay gran parte del voto obrero que vota a la extrema derecha. Pero yo creo que hay un factor que es común, ¿no? Que es lo que es la crisis, ¿no? De la socialdemocracia, como el partido, ¿no? Que tradicionalmente siempre ha acaparado el voto obrero, y como la crisis de la democracia se ha desarrollado en diferentes países. Y ahí es donde sí que el voto obrero se ha dispersado a diferentes partidos, y uno de ellos, o parte del voto obrero, sí que se ha ido hacia la extrema derecha, ¿no? Aparte de eso, o sea, esa sería una cuestión más sociológica o empírica, ¿no? Ver cuál es el porcentaje de votos obreros que van a los partidos de extrema derecha. O sea, ya comentaba, ¿no? En el caso de Dinamarca recientemente, según las encuestas, el segundo partido más votado es la extrema derecha, mientras que la extrema izquierda o la izquierda radical de toda la vida, o la izquierda ecologista, siempre ha tenido más problemas, ¿no? Para llegar al voto obrero, y ha tenido más apoyo de voto urbano o de voto de clases medias o clases medias precarizadas. Pero sí que es cierto que ese es un factor sociológico, y luego otro factor discursivo, que es el interpelativo, y es el que tú estás comentando también, ¿no? De cómo se construye cierta imagen del trabajador al que se apela desde la extrema derecha, o como una idea de un ciudadano normal es construida desde la extrema derecha, y eso no necesita que preexista una base sociológica, sino como discursivamente se trata de apelar o se trata de interpelar a este tipo de grupos. Y yo creo que tienes razón, sobre todo en cuanto al público juvenil, ¿no? O a lo que son los grupos jóvenes, entre clase media precarizada, ¿no? Que tienen acceso a las redes sociales. De hecho, parte del consumo del discurso discursivo se produce a través de redes sociales, y que sí que encuentran otra manera de acercarse a la política, y de que cosas que igual desde una perspectiva más clásica, ¿no? Acercarse a la extrema derecha, si hay referencias al franquismo, al fascismo, etcétera, son obviadas, ¿no? en relación con otro tipo de cuestiones más estéticas o estilísticas, o que incluso solo es un rechazo, ¿no? hacia una autoridad o un concepto de autoridad abstracto. Entonces yo creo que, si en cuestión del obrero, yo creo que varios países sociológicamente está aprobado, ¿no? Que se han movido de voto socialdemócrata hacia una extrema derecha, sobre todo cuando ha habido una extrema derecha de estado de bienestar chauvinista. Pero luego también un factor discursivo que es importante en cuanto a la apelación, y en cuanto a los jóvenes, sin duda, ¿no? Es parte de este tipo de consumidor-receptor, que ya no es solo consumidor-receptor, sino también es productor de política, ¿no? O agencia política, igual que los partidos políticos. Muchas gracias, Óscar. Sonia Madrid levantó la mano. Sonia. Sí, muchísimas gracias. Gracias, Óscar, por tu aportación muy inspiradora, desde luego, a este tema de lo que es el análisis del discurso de la extrema derecha. Yo creo que en el fondo todos tenemos esa preocupación de Dios mío, ¿qué está pasando? ¿Por qué está creciendo este fenómeno?
Yo presenté hace muy poco una comunicación a un congreso en Italia y saldrá un artículo también dentro de nada, precisamente analizando un poco el caso de Vox, en concreto justo antes de lo que son las elecciones andaluzas, ¿no? O sea, antes de las elecciones andaluzas Vox no tenía prácticamente ninguna representación ni parlamentaria, autonómica ni nacional, y nos encontramos con que en 2022 tenemos a 52 escaños, o sea, en el Congreso de los Diputados. Entonces, ¿qué ha pasado desde el 2018 hasta aquí para que decir, un partido con apenas representación y, como muy bien has dicho a lo largo de tu discurso, una cosa que parecía que era un caso así casi irrisorio, ¿no? Decir, no nos vamos, esto no merece la pena, no le vamos a prestar atención a este fenómeno, pues se ha convertido en la tercera fuerza en España, o sea, decir, después del PSOE y el PP. Entonces, yo a través de otros medios, pero he llegado a muchas conclusiones parecidas a las tuyas, porque lo que hice fue analizar el discurso no tanto de la derecha, sino como la cobertura mediática de la derecha, como sabes, estoy en el proyecto de Beatriz Gallardo. Y nosotros publicamos un libro de retóricas negativas, ¿no? Por esa idea de que al final todo el discurso de la extrema derecha es una retórica anti-migratoria, antifeminista, o sea, siempre con el yo soy lo que no es esto, ¿no? Y bueno, yo me detuve en una cuestión que me parece interesante, y es bueno, ver el papel de los medios, ¿no? O sea, cómo los medios con su discurso contribuyen a desarrollar esto que llamamos el discurso populista, no tanto en cuanto que le dan voz, que también, o sea, decir, digamos, le presta una atención excesiva, eso está estudiado, o sea, durante todo el periodo que hubo antes del meeting de Vista Alegre hasta después, realmente subió un 851% de atención en los medios al fenómeno Vox, sino que también, y esta es la parte que más me interesa a mí como lingüista que soy, o sea, esa idea de que el discurso, o sea, copian la forma del discurso populista. Es decir, en el análisis que hice de lo que son las inferencias negativas, porque es la manera de encuadrar, ¿no? O sea, de poner un marco, decir, no es la noticia, es cómo te estoy vendiendo yo la noticia, o sea, qué marco cognitivo te estoy dando para que tú construyas en tu imaginario esto. Lo notable es que en la prensa tradicional que se sobreentiende, que es un poco más reflexiva, un poco más objetiva, o que lo que son las redes sociales, por ejemplo, ellos que la ultraderecha también ha criticado muy a menudo, por lo menos aquí en España, que los medios están comprados por la izquierda, o que ellos son, que no tienen lugar y que por eso se tienen que construir medios propios, ¿no? Con televisiones propias, a través de forocoches, a través de las redes, ¿no? Los mensajes de WhatsApp que se mandan los unos a los otros. Pero claro, o sea, analizando el comportamiento de esa cobertura mediática, me di cuenta de que, claro, o sea, había desplazamientos discursivos en la medida en la que había un tanto por ciento muy, muy, muy elevado de disfemismos, es decir, de insultos en columnas de opinión, en columnas incluso de información, que no corresponde a lo que es o lo que entendemos como un periodismo ciudadano, ¿no? O sea, decir, o para el ciudadano, con un gran posicionamiento muy concreto, es decir, pues eso, es decir, a veces el mundo está claro, ¿no? O sea, que hay... Pero me chocaba, es decir, esa presencia del insulto y del sarcasmo. O sea, es decir, ahí hemos coincidido, o sea, en el caso de la prensa yo no creo que sea tanto porque se viralice, porque no es un fenómeno como el meme, que lo suyo es ser viral, sino porque genera un efecto de ridiculización y humillación, ¿no? del atacado, pero también por esa parte de entretenimiento, ¿no? Y casi de infantilización que también contribuye, ¿no? a disminuir los argumentos lógicos en los que supuestamente pues, nos tenemos que mover en democracia. O sea, no es solamente decir, pues yo pienso esto, por esto, lo otro, ¿no? Y esa prensa tradicional ha caído en ese discurso por muchos motivos, quizá probablemente influenciado también por las redes sociales, por la necesidad de venta de periódicos, no lo sé. O sea, entonces, bueno, de alguna manera sí el populismo es forma y contenido, pero cuando no se puede manifestar en contenido acaba manifestándose en forma, y el caso es que va como invadiendo todas las esferas que hasta ahora, bueno, pues más o menos se habían mantenido casi al margen o por lo menos de una manera más objetiva, ¿no? Y claro, eso es lo preocupante, ¿no? O sea, cuando el populismo, o sea, no es solo como se dice through the media, ¿no? O sea, a través de los medios, sino que es by the media, o sea, porque los propios medios, o sea, tienen un discurso formalmente populista, o sea, con ese antagonismo, esa polaridad con la que enfrentan hechos con metáforas, pues eso, de guerra,
de posicionamiento casi de, pues eso, de guerra civil, de hipérbole continua, pues claro, estamos creando unos marcos cognitivos que ya, o sea, es decir, al lector de esa prensa, pues ya lo sitúan, ¿no? O sea, es decir, en un horizonte, creando unos espacios semánticos donde situarlo y ya te metes ahí y es que ya no sales de ahí. O sea, es decir, todo se vive a través de metáforas negativas, polares, de guerras civiles o de insulto al otro, de desprestigio al contrario, al no ser parte y bueno, simplemente decirte que de alguna manera, o sea, a través de otra forma, pero yo llego a la misma conclusión y me interesaría, y de hecho es una de las cosas que quiero profundizar, es ese uso continuo del sarcasmo y la ironía en la prensa escrita como marca, ¿no? O sea, de lo que es un discurso, en este caso populista, bueno, casi parecido a lo que es el meme en los medios audiovisuales, pero que tiene ahí, y además es que es un medio, el de la prensa que, insisto, que en los últimos años, o sea, se ha transformado, ha desplazado completamente lo que es, por ejemplo, la opinión, siempre decimos opinión e información, ¿no? La opinión, bueno, es una opinión, sigues más o menos línea editorial y luego la información pues es un poquito más objetivo y de eso nada, o sea, es decir, en lo informativo se cuela, pues, por ejemplo, muchísimo periodismo de declaraciones y al final lo utilizas para seguir la línea editorial de lo que marca el lector modelo de ese periódico y sí, o sea, desde el punto de vista discursivo coincido contigo el que, bueno, pues el populismo, o sea, es decir, no es... Yo creo que lo que está haciendo avanzar tanto ese populismo de extrema derecha es precisamente el que es una red que va más allá del propio discurso político y ahí en esa consumición de objetos populistas, culturales, van implícitas como una especie de pequeñas píldoras de otros temas y nada, simplemente era por comentarte, por contrastar contigo lo que vamos trabajando en nuestro grupo y nada, agradecerte que nos hayas ilustrado una hora aquí a todos los demás. Muchísimas gracias. Gracias, Sonia. ¿Alguien más quiere participar? Bueno, quizá. ¿Sabín? Son 7:30 ya. ¿Sabín? Sí, muchas gracias. Muchas gracias, Oscar, por la muy interesante plática y además el entorno de Dinamarca que nos acerca como a mucho que conocemos desde otros países y tiene como rasgos como interesantes y particulares. Yo soy de la Universidad Nacional Autónoma de México. Estoy aquí por invitación de Eduardo. Agradezco el espacio, me pareció muy interesante y me interesa dos aspectos que tienen que ver con las nociones que introdujiste sobre transtextualidad, interdiscursividad, transmediación, que ciertamente son nociones o conceptos teórico-metodológicos complicados, en tanto cómo los podemos delimitar, cómo podemos hacer dispositivos de análisis, etcétera, ¿no? Mostraste ahí algunos ejemplos. Y dentro de esto me estaba preguntando si en el área de la interdiscursividad y una cierta transtextualidad que también se está generando, no deberíamos empezar a hacer análisis no de derecha, izquierda, sino tomar como dispositivo la cuestión del extremismo y populismo para ver cómo y lo digo así, digamos un poco casual, cómo se roban también ejes temáticos, como una extrema con un cierto proyecto, con un cierto planteamiento, actúa en una cierta dinámica de fuerzas con otros discursos que vienen de un extremismo desde otra propuesta, desde otro lado. No sé si siempre decir izquierda o derecha, pero la finalidad me parece son creaciones de espacios completamente nuevos que no hemos visto así con anterioridad, en tanto
en tanto lo que significa para la propuesta política en un país, la multiplicidad de voces, la diversidad, etcétera, etcétera, ¿no? O sea, se generan espacios de extremismo, espacios de populismo extremo, viniendo de donde vengan y se nutren mutuamente. Y en ese sentido, tú presentaste ahora el caso de la extrema derecha. ¿Cómo verías un trabajo en el que, justo poniendo esto en el centro, uno se dedicaría también a ver otros discursos extremistas que no vienen de esta esquina del Folkepartei o del Vox o de esto, de lo otro, sino también del otro lado, y ver cómo mutuamente generan estos espacios transtextuales, interdiscursivos y transmediados? Gracias y felicidades por la plática. Contesto, Pedro, le digo algo. Contesto ahora. Sí, por supuesto. Bien, sí, solo como un breve comentario, ¿no? Es Sonia, ¿no? Que estoy muy de acuerdo, ¿no? Y sí, a mí siempre me viene a la cabeza, ¿no? Una frase, ¿no? Que dijo ya hace muchos años un director de cine danés que seguro que le gusta a Pedro, que es Lars von Trier, que dijo eso, ¿no? De que sobre la extrema derecha, dijo que cuando hay un crimen, en el momento que hay un crimen, se deja de hablar del cadáver, del muerto, y se empieza a hablar de quién ha cometido el crimen, ¿no? Y que la extrema derecha era eso, ¿no? Una que habías matado y luego hablas de otras cosas, pero ya nadie habla del muerto, ¿no? Yo creo que ahí un gran problema de cómo afrontar los discursos de la extrema derecha es cómo incorporarlos dentro de la esfera pública o del discurso mediático, sobre todo del orden del discurso, ¿no? De lo que es, de lo que se puede decir o lo que no se puede decir, ¿no? Yo creo que parte del sarcasmo y la ironía a veces es porque no se acepta como parte del orden del discurso lo que proviene de la extrema derecha, y ahí se banaliza o se ridiculiza, pero al mismo tiempo se abre una puerta para que a través de esas formas se introduzca, ¿no? Como parte del nuevo orden o de la redefinición del orden discursivo. Y con lo que comentas, ¿no? Que también es complicado, ¿no? A nivel sobre todo de medios de comunicación, cómo representar a la extrema derecha y cómo no introducir, ¿no? O sea, en el momento que uno empieza a comentar el discurso anti-migración como noticia, ya empieza a ser, ¿no? Parte de la agenda pública, ¿no? Y la idea de que la esfera pública es homogénea y puede ser definida por los medios de comunicación, yo creo que ya no es tan clara, ¿no? Hay varios factores y yo creo que eso refleja uno de ellos, pero yo creo que es igual que la ironía siempre ha sido visto como un mecanismo de resistencia contra el poder o el discurso dominante, casi en este caso es al revés, ¿no? La ironía es como un mecanismo de oposición a un tipo de discurso que no tiene encaje, ¿no? dentro del discurso dominante, pero que en este sentido no es progresista, ¿no? Ni contribuye a un orden progresista, pero creo que es interesante y por supuesto que leeré con interés tus publicaciones y las del proyecto, ¿no? Cuando vayan saliendo. Y respecto a lo de Sabine, pues también estoy de acuerdo en el sentido que yo creo casi que este tipo de dinámicas provienen en muchos casos, ¿no? Más de la izquierda o de la extrema izquierda. Yo cuando las he analizado hace años, no son nuevas, ¿no? Provienen de la izquierda, de los movimientos sociales, de la izquierda radical, que ha sido la que ha sido siempre capaz de innovar, ¿no? A través de dinámicas transmedia, dinámicas interdiscursivas, desafiar el imaginario dominante. Y lo que estamos viendo ahora es que ese repertorio transmediático, transdiscursivo existente está siendo apropiado, ¿no? desde el punto de vista de la extrema derecha. Y yo creo que es interesante que también hay una parte que yo no quiero obviar, que es que a nivel analítico también nos genera dificultades. Simpatizamos con estrategias transmedia de movimientos sociales, pero tenemos más difícil para simpatizar o aceptar, ¿no? Las dinámicas provenientes de la extrema derecha, o cuando las ideas de la extrema derecha se convierten en ideas mainstream o aceptadas parcialmente por el sistema, ¿no? Pero sí son perfectamente aplicables, ¿no? Porque o sea, yo ahí quiero retomar la idea de Fairclough, ¿no? Cuando hay una situación de cambio social, todos estos cambios discursivos en cómo se usan los géneros, incluyendo el género político, cómo se usan los medios, son parte de ese cambio y de esas prácticas sociales. Entonces, son parte del cambio, pero ¿quién es la agencia? ¿Quiénes son los actores? Pueden ser de diferentes
desde diferentes posiciones y contribuyen a diferentes caras o diferentes dimensiones de este cambio social. Pero en cuanto a dinámicas, yo creo que no son tan distintas, y lo que sorprende, sobre todo a mí me sorprende, es cómo la extrema derecha es capaz, ¿no?, de crear ese tipo de dinámicas transmediáticas que no sé, que insisto, ¿no?, comentar el ejemplo de Matrix, pero es que Matrix se ha convertido ahora en una especie de película de culto, ¿no?, para la extrema derecha estadounidense, y hace un tiempo era casi lo contrario, ¿no? Era del movimiento antiglobalización por parte de los movimientos de izquierda, ¿no?, movimientos autonomistas, defendían Matrix. Entonces, ese tipo de apropiaciones son indistintas, ¿no?, de la ideología o la oposición ideológica, reflejan más ese tipo de dinámicas sociales y comunicativas. Y un factor que yo quería también añadir a esto, ¿no?, es, por ejemplo, el papel que tiene Vox ahora junto con otra parte de la derecha latinoamericana en internacionalizar la extrema derecha, ¿no?, con el Foro Madrid, y cómo establece contactos con políticos, y no solo políticos, sino ideólogos, porque, insisto, ya limitar el discurso político a los políticos es no reconocer la diversidad, ¿no?, que hay dentro del discurso político. Y ese tipo de dinámicas que antes eran más asociadas a la izquierda, ahora de repente la internacionalización de la resistencia ahora la encontramos en la extrema derecha, ¿no? Y que era una situación nueva e, insisto, compleja, como analista del discurso, compleja de analizar. Pero gracias. Sí, Julieta Jaira quería hacer una pregunta y ya con ella, si os parece bien, cerramos, que llevamos hora y media. Julieta, cuando quieras. Ok, muchas gracias. Me gustó mucho la exposición, aparecen elementos muy interesantes. Tengo una inquietud, Oscar. La inquietud es, en términos del análisis de discurso y de la transmedia, todos los medios de comunicación digitales, las redes, que es el mundo actual. La inquietud es la pregunta cómo la eficacia de la extrema derecha, y más bien yo creo que el diálogo con la nueva derecha, cómo hace uno para tener un camino alternativo, porque lo que se difunde y lo que es eficaz, lo que crea la posverdad y el fake news es la extrema derecha y la nueva derecha. O sea, el otro discurso queda en paralelo, queda en la periferia, se puede decir. Tiene poco impacto, ¿no? Entonces, es una preocupación grande de cómo romper ese camino, pues, de eficacia que tiene la extrema derecha y la nueva derecha. En todo el mundo, eso es, un comentario nomás. Gracias, Julieta. Yo creo compartir la preocupación, y que yo creo que la importancia de lo discursivo, en el sentido de que muchos partidos de extrema derecha son efímeros, ¿no? Tienen poca estructura orgánica como partido, tienen pocos militantes, lo que tienen son discursos potentes, ¿no? Pero a veces lo que tienen, ¿no?, tienen la capacidad de disolverse y de generar un montón de conflictos dentro del propio partido que no les ayuda a progresar. Pero el discurso, en cambio, sí que se está estableciendo, ¿no?, y está sedimentando dentro de una formación discursiva que permite, ¿no?, que haya nuevos partidos de extrema derecha cuando algunos desaparecen o pierden popularidad. Y luego también para formar parte, ¿no?, o ser asumidos dentro de parte de la derecha o de la nueva derecha. Yo creo que ahí la preocupación es allí, ¿no?, cuando los discursos de la extrema derecha se convierten en discursos mainstream y hay una especie de adaptación de las propuestas o el discurso de la extrema derecha. Pero luego la solución no es lo que comentaba antes Sonia, ¿no?, de cuando uno trata o ridiculiza este tipo de discursos, no es hasta la fecha, no es una medida eficaz para parar este tipo de discursos. Entonces, ahí comparto la preocupación. Desafortunadamente no tengo la solución, porque yo creo que faltan casos en los que se vea, ¿no?, como, aparte del desgaste que se produce entre los propios partidos, pero es difícil, ¿no?, el plantear cómo una izquierda ofrece una alternativa, o un proyecto progresista ofrece una alternativa a la derecha, cuando la derecha está mostrándose muy eficaz en este tipo de prácticas que, insisto, antes provenían de un tipo de izquierda más radical o movimientos sociales, etcétera, ¿no? Entonces, desgraciadamente, tiempos complejos para soluciones todavía por llegar. Siento no poder tener mejor respuesta.
Muy bien, pues muchísimas gracias por vuestra presencia y atención. Damos de nuevo las gracias a Óscar. Ya sabes que esta es tu casa, puedes repetir cuando quieras. Y os esperamos a todos el mes que viene con una nueva sesión sobre lingüística materialista. Un saludo. Chao, Óscar. Chao y gracias a todas, todos. Luego.